Hola chiques, hoy vamos a ver dos temas unidos que van a ser el puntapié de inicio para abordar los diferentes sistemas de riego. Vamos a ver algo de eficiencia de riego y vamos a ver una pequeña introducción a los sistemas de riego comparando sus eficiencias, sus costos, etc. ¿Qué contenido vamos a ver? Dentro de eficiencia de riego vamos a ver qué es una eficiencia, qué eficiencias teóricas se calculan, cuál es la importancia y las ventajas de conocer las eficiencias. ¿Qué relación hay entre pérdidas de agua y eficiencias de riego? Y después vamos a ver las tres clásicas eficiencias que se evalúan en un sistema de riego, que son la eficiencia de distribución, la eficiencia de conducción y la eficiencia de aplicación. En cuanto a sistema de riego, vamos a abordar el concepto de riego, qué objetivos tiene realizar un riego, cómo se clasifican los riegos según la necesidad de aplicación, los sistemas de riegos más comunes que hay, una breve descripción de los sistemas de riego, sus ventajas y desventajas, cómo se distribuyen en el país, cómo se distribuyen también por eficiencias y luego vamos a terminar el tema analizando un cuadro comparativo. Vamos con eficiencias de riego. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eficiencia? Fundamentalmente, tenemos que entender que el agua es un recurso escaso y a la planta le tiene que llegar el agua necesaria, el agua que la planta necesita, ni más ni menos. Porque al ser un recurso escaso, si yo la desperdicio, alguien la está perdiendo. ¿Qué implica la eficiencia para el riego? Implica evaluar cuánta agua que sale del dique llega a la planta y es realmente aprovechada por la planta. Si vemos algunas eficiencias teóricas, vemos que antes de hablar de eficiencia teórica vamos a ver un poco la distribución de los sistemas de riegos y vemos que es predominante. Son prominentes en las regiones semiáridas los sistemas de riego gravitacional, por surco o por inundación. Y esos sistemas de riego también se focalizan en lo que son cultivos industriales, hortalizas y frutales. En forrajeras y otros cultivos también, pero no son importantes para nuestra zona. Nuestra zona son cultivos industriales, hortalizas y frutales. Ahora si vemos cuáles son las eficiencias de riego, veamos la columna izquierda y la columna derecha. En la columna de los sistemas por gravedad vemos que las eficiencias máximas alcanzadas y cuando hay una excelente nivelación no superan el 85-90% y siempre la media está entre 65-70 y 85%. Cuando realizamos un riego por gravedad tradicional con desnivel, fíjense cómo bajan las eficiencias hasta un 40-70%. ¿Qué quiere decir este 40%? Que de 100 litros que salen del dique, la planta solo aprovecha 40 litros. Vamos a los sistemas por aspersión, los sistemas presurizados. Y acá sí, las eficiencias de riego aumentan muchísimo y van entre el 85 al 95%, entre el 80 al 90%. Son insuperables estos sistemas de riego en cuanto a aspersión. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué es importante saber o conocer la eficiencia de riego? Primero porque, como ciudadano responsable, uno tiene que saber cuánta del agua que se deriva de los diques o se saca de una perforación es verdaderamente aprovechada. También sirve para cuantificar en dinero, para darle un valor a la cantidad de agua que se pierde. Y esto está relacionado con saber cuánta tierra se podría regar si se aumentaran las eficiencias. Es decir, si se hiciera un aprovechamiento eficiente del recurso. Y desde un punto de vista administrativo sirve también para cuantificar cuál sería, cuantificar quiere decir ponerle un valor,
¿Cuál sería el costo de las obras necesarias para aumentar las eficiencias de riego? ¿Qué ventajas tengo al tener una mejor eficiencia de riego? Evidentemente, si yo riego más eficientemente, voy a poder disponer de mayor cantidad de agua para mis plantas. Un beneficio social es que estoy cuidando un recurso que es el recurso hídrico. Otra ventaja que tengo cuando conozco la eficiencia de riego o cuando tengo mejores eficiencias de riego es que a la planta le voy a dar el agua que necesita. Y también voy a poder cuidar mi tierra, mi suelo, al no degradar las tierras por aplicaciones de exceso de agua o por un aumento de las napas freáticas. Las eficiencias de riegos están relacionadas fundamentalmente con las pérdidas que ocurren a medida que el agua atraviesa determinadas zonas, saliendo del dique y llegando a nuestro cultivo. Esas pérdidas se dividen en tres. Son las pérdidas por distribución, las pérdidas por conducción y las pérdidas por aplicación. Las pérdidas de distribución son todas las pérdidas de agua que ocurren desde que sale el agua al dique hasta que llega a la compuerta de mi finca. Puedo tener pérdidas por evaporación, por infiltración de los canales, por rotura de canales, por rebalsamiento de los canales, etc. Estas pérdidas son solucionadas generalmente por organismos más grandes que ya van por afuera de nuestra capacidad de control. Luego tengo las pérdidas por conducción. Las pérdidas de conducción son las que van desde la compuerta de mi finca hasta la llegada al surco. La llegada hasta la cabecera del surco. Acá también puedo tener pérdidas por infiltración si los canales internos de la finca, las hijuelas, no están impermeabilizados. Puedo tener pérdidas por desbordamiento, etc. Y por último, en la que es importantísimo trabajar y es donde se producen la mayor cantidad de las pérdidas, son las pérdidas por aplicación, que son las pérdidas que se producen en cada planta, en la parcela de riego. Bien, a partir de estas pérdidas aparecen las eficiencias. Yo tengo una eficiencia de riego global que está conformada por la multiplicación en decimal de tres eficiencias: la eficiencia de conducción, la eficiencia de distribución y la eficiencia de aplicación, que se derivan de las pérdidas anteriores. Veamos cómo son estas eficiencias. La eficiencia de distribución se calcula midiendo el caudal en la compuerta dividido el caudal en la salida del dique y, para expresarlo en forma de porcentaje, multiplicándola por 100. ¿De qué depende esta eficiencia de distribución? Si el canal está revestido o no, si hay infiltraciones por roturas, si los canales están enmalezados, lo que hace que disminuya la velocidad del agua, si hay desborde, si se roba agua de los canales. En el caso de que el agua se estanque mucho tiempo, hay pérdidas por evaporación. Y también de la velocidad que trae el agua, que depende de un caudal mínimo que tiene que traer ese canal, para que no se produzcan deposiciones, sedimentaciones de material sólido en el fondo y me reduzcan la sección del canal. Acá vemos una imagen del canal marginal. El canal marginal se creó fundamentalmente para aumentar esas eficiencias de conducción. Y acá vemos otra imagen de un canal que no ha sido cementado. Y acá este canal, además de tener malezas a los costados, tiene muchas pérdidas por infiltración, porque no está impermeabilizado. Acá tenemos otra imagen de un canal que, fíjense que alguien le ha puesto como una compuerta para sacar agua. Y esto fue en San Rafael, fue en el canal marginal. Esta compuerta provocó, además de unas pérdidas de aguas muy grandes, la rotura del canal y que ese canal el canal marginal también,
tuviera que estar cortado por bastante tiempo para arreglarlo. Las eficiencias de conducción. ¿Cómo se mide la eficiencia de conducción? Se mide midiendo el caudal en la cabecera del surco dividido el caudal en la compuerta por 100. Así se calcula. ¿De qué depende esta eficiencia de conducción? Si las acequias están revestidas o no, si en vez de acequias utilizo cañerías internas o cañerías, del grado de limpieza de las acequias, de la textura del suelo. No va a ser lo mismo tener una acequia que tenga una textura arenosa en que el agua se infiltra muy rápidamente que una propiedad en que los suelos sean más pesados y al agua le cueste más infiltrar, entonces voy a perder menos agua. También de cómo están mantenidas las compuertas internas y fundamentalmente del manejo del agua en el riego, que tiene mucho que ver muchas veces con la cantidad de personal que yo tengo, con la capacitación del personal y con las herramientas de las que yo dispongo. En general, un buen diseño de riego debe asegurar una eficiencia de conducción del 80 al 90%. Acá vemos lo que no tenemos que tener o lo que no hay que hacer. Una acequia totalmente enmalezada, irregular. Esto no tiene que existir. ¿Cómo se soluciona esto? Cañerías, impermeabilización, que no necesariamente tiene que ser con cemento, sino que también puede ser con PVC, con plástico. Reducen mucho las pérdidas de agua y aumentan nuestra eficiencia de conducción. Y llegamos al final a la eficiencia de aplicación. La eficiencia de aplicación es la relación que existe entre el volumen de agua aplicada y el volumen de agua que se almacena en la zona de las raíces, multiplicados por 100 para expresarla en porcentaje. En general, para riegos superficiales va entre el 65 y el 70% y para riegos presurizados van entre el 70, 85%, 90% en los mejores casos. ¿Por qué tengo muchas veces pérdidas por aplicación? Fundamentalmente porque nuestro suelo no se adapta al riego que nosotros estamos realizando a la forma en que estamos realizando el riego. Acá lo que nos aparece son pérdidas por percolación o pérdidas por escurrimiento. La percolación es el agua que atraviesa la zona de las raíces y que se pierde por debajo de las raíces. Y las pérdidas por escurrimiento se dan con el agua que corre por encima de la superficie del suelo y no alcanza a entrar en el suelo, no alcanza a entrar en el perfil del suelo. Pérdidas por escurrimiento. Generalmente, ¿en qué suelos se dan? Se dan en suelos arcillosos, en que al agua le cuesta infiltrar mucho. En estos suelos, esto se potencia si yo tengo surcos cortos y tengo pendientes altas. Entonces yo, para trabajar en un riego gravitacional con estos sistemas, con estos suelos, en suelos arcillosos, suelos pesados, yo tendría que hacer surcos bien largos, con poca pendiente y caudales que no sean tan grandes, cosa que el agua vaya avanzando lentamente por un tiempo largo a través del surco y alcance a infiltrarse. Si yo le doy pendientes muy grandes, tiempos cortos, caudales grandes, surcos pequeños de poca longitud, lo que voy a lograr es que la mayor parte del agua atraviese rápidamente todo el surco y se me pierda por el fondo del surco, por el pie del surco, sin que haya infiltrado en el suelo. El caso contrario se da cuando tengo suelos arenosos.
En los suelos arenosos, ¿qué es lo que pasa? Si yo a los suelos arenosos, que infiltran mucho, entra mucha agua en el suelo, le agrego surcos largos, pendientes bajas, caudales pequeños y tiempos cortos, lo que voy a lograr es que toda el agua se infiltre en la primera zona del surco y no me llegue nada a la segunda zona del surco o al final del surco. ¿Por qué? Porque si yo echo surcos muy largos, el agua va a tener mucho tiempo para recorrer el surco y va a tener mucho tiempo para infiltrar. ¿Qué se aconseja cuando yo tengo suelos arenosos? Fundamentalmente, trabajar con caudales grandes, con pendientes altas para que el agua corra rápidamente, con surcos largos, con surcos cortos y con caudales altos y tiempos cortos. Todo eso para que el agua pueda infiltrar bien en el suelo. Acá tenemos ejemplos de diferentes problemas de aplicación del agua en el suelo. Esto estaría bastante bien, pero los demás muestran problemas de infiltración fundamentalmente o de desbordamiento. En resumen, el manejo de la eficiencia siempre debe ser a nivel extrapredial, es decir, fuera de mi finca, y a nivel predial, dentro de mi finca. A nivel extrapredial, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que los canales estén impermeabilizados y bien mantenidos para que no haya rotura, no haya infiltraciones, no haya pérdida. Y también que haya un buen control y un buen mantenimiento de las compuertas que abren y cierran el pasaje de agua en todo el sistema de riego fuera de mi finca. Dentro de mi finca tengo que buscar conducir el agua de forma adecuada, tener en cuenta el tipo de suelo, la pendiente, los caudales y los tiempos de riego. Tengo que ver que mis compuertas estén bien mantenidas, que no tengan filtraciones o que no provoquen embanques. Tengo, cuando realizo los riegos, que contar con la mano de obra necesaria para el riego, porque muchas veces se pierde mucha agua porque no tenemos mano de obra para el riego. Y siempre, según los costos, si a mí me dan los costos, tratar de migrar de un riego gravitacional que tiene menos eficiencias a un riego presurizado que tiene más eficiencia. Vuelvo a poner el primer cartel que les puse. El agua es un recurso escaso y la planta le tiene que llegar el agua necesaria. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo tema, que es introducción a los sistemas de riego. Y siguiendo el cronograma que les había presentado al principio, lo primero que vamos a ver es el concepto de riego. ¿Cuál es el concepto clásico de riego? El concepto clásico de riego es que yo tengo que aplicarle al suelo artificialmente agua para satisfacer las necesidades de agua de las plantas que las lluvias o las precipitaciones naturales no me satisfacen. Ese es el concepto clásico de riego. Pero también, además de este concepto, tenemos otras ventajas, objetivos o finalidades que reúnen o que conforman lo que es un riego. La primera es normalizar la disponibilidad de agua del suelo para optimizar su utilización por parte de los vegetales. Traducido quiere decir que yo tenga el suelo con agua para que a las plantas, a mi cultivo, no les cueste sacar el agua del suelo y no sufran déficit hídricos. También el riego se utiliza para diluir las sales del suelo y lavar las sales del suelo que se han ido acumulando. En el caso de algunos riegos presurizados, como la microaspersión y especialmente como el riego por goteo, se utiliza para aplicar agroquímicos. En los últimos años se ha impuesto la lucha contra heladas con sistemas de riego por aspersión, ya sean arbóreos o subarbóreos.
En el caso de suelos muy duros, para ablandar los terrones del suelo y facilitar las labores. Y también relacionado con las heladas, el riego nos sirve para regular la temperatura del suelo, ya que impide que salga el calor del suelo, y para regular la temperatura de la atmósfera. El calor se mueve más lentamente mientras más húmedo esté el aire. Entonces, con una nebulización yo puedo hacer que se mantenga más el calor que en un aire, en un suelo, en un ambiente seco. ¿Cómo clasifico los riegos por su necesidad de aplicación de acuerdo a las características climáticas de las diferentes zonas? La clasificación clásica me clasifica los suelos en tres tipos. Esto ya lo vimos a principio de año, creo. En riego complementario, riego suplementario y riego integral. Riego integral es cuando las lluvias no alcanzan a satisfacer los requerimientos mínimos de agua de mi cultivo y yo la totalidad del agua que necesita ese cultivo, la totalidad de la necesidad de agua, se la tengo que aportar con el riego. Ese es el caso de las provincias secas como Mendoza. Después tengo riego complementario y suplementario que muchas veces se solapan o uno se transforma en otro. Riego complementario es cuando la lluvia aporta entre un 30 y un 60% de total de las necesidades de agua del cultivo y la falta o el porcentaje de agua que falta yo se lo tengo que aportar mediante un riego artificial, mediante un aporte de agua artificial, es decir, mediante riego. El riego suplementario es cuando la lluvia aporta casi el total de la necesidad de agua del cultivo, pero hay periodos, intervalos, baches en el periodo de crecimiento o de producción del cultivo en que me falta agua. Y yo en esos baches necesito suplementar ese agua con aportes de riego. Este riego suplementario ha implicado en la Argentina que muchos cultivos incrementen su producción hasta un 100%, lo que vamos a ver en la próxima filmina. Fíjense, esto es un estudio esto es complementario, un estudio de una serie de 20 años de producción de soja en la localidad de Ceres, en Santa Fe, en que se ha realizado riego complementario. La lámina de riego ha sido pequeña para nuestros estándares, ha sido muy pequeña, 103 milímetros. Es lo que llueve a veces en nuestra zona, en todo un año. Y fíjense que la diferencia entre la producción en secano, es decir, que solamente el aporte de agua es por las lluvias, y en la producción bajo riego pasa de 9.600 a 18.000, casi 19.000 kilos. Es casi un 100% de incremento en la producción debido al aporte de riego. Y fíjense que la lámina promedio es de 128,8 milímetros aplicado por ciclo. Es ínfima la lámina promedio. Fíjense la importancia de un aporte de agua en estos cultivos. Vamos al riego suplementario. Constituye una excelente respuesta a la variabilidad climática y al cambio climático, especialmente en la zona centro y centro-oeste de la Argentina, y ha aumentado mucho la productividad con este tipo de riego. El primer ejemplo que les pongo es esto es en Córdoba, ensayos de entre 1996 y 2008 en trigo. La barra azul es trigo bajo riego y la barra celeste trigo bajo secano. Observen ustedes los incrementos de productividad en kilogramos por hectárea que han tenido
Los ensayos, en este caso en el 2002, hubo piedra, así que no hay que evaluarlo, pero los incrementos de productividad que ha tenido el cultivo de trigo al realizar riego suplementario, solamente aportes de 200 milímetros. Si evaluamos las medias, tenemos una media cercana a 2.000 kilos por hectárea para trigo bajo secano y una media de 5.000 kilos por hectárea para trigo bajo riego. Se ha más que duplicado la producción debido al riego. Esto es el INTA Manfredi en Córdoba. Vamos a ver los rendimientos de maíz. Los rendimientos de maíz son un poco menores, pero también son notables los incrementos debido al riego. Y con láminas que van entre 118 para maíz de primera y 90 milímetros para maíz de segunda. Si vemos acá tenemos un cuadro resumen, también del INTA Manfredi. Tenemos incrementos que van desde el 108% hasta el 32%. Pero en todos los casos el riego, la aplicación de agua por más allá de los aportes que hace la lluvia, han implicado incrementos radicales de la productividad. Esto va asociado a todo un paquete tecnológico, generalmente con riego por aspersión, que ustedes ya lo van a ver en los videos que yo les voy a adjuntar en la clase, implican que hoy se haría inviable o no sería económico hacer cultivos en esas zonas si no hago un riego suplementario. Pasando a los sistemas de riego, los tres métodos tradicionales de sistema de riego se vienen gravitacionales, subterráneos y presurizados. Los subterráneos son bastante novedosos y los vamos a dejar para un análisis posterior, y hoy vamos a analizar los sistemas gravitacionales y los presurizados, que son los más difundidos en el mundo. Dentro de los sistemas o métodos gravitacionales tenemos dos grandes divisiones, que son los métodos que inundan totalmente el terreno y los métodos que inundan una parte del terreno. Entre los métodos que inundan totalmente el terreno están los métodos por desbordamiento, las secciones grandes que se utilizan para regar pasturas, y las melgas. Las melgas son pequeños piletones que pueden tener 1 o 2 metros de ancho, que realmente se han utilizado para regar en nuestra zona parrales. Ahí tienen la foto de un parral regado por melga. En cuanto a inundación parcial, tenemos curvación, tazas, surcos en zigzag, etc. Pero el más común y es el que utilizamos en nuestra zona es el riego por surcos, en que yo armo canales pequeñitos en los que circula el agua regándome el cultivo. Entre los métodos presurizados, ¿no?, yo puedo clasificar a los métodos presurizados en dos grandes grupos, que son los métodos localizados y los métodos con equipos móviles. Dentro de los métodos localizados tenemos la aspersión, la microaspersión y el goteo. Estos dos últimos, y especialmente el último, el método por goteo, cada vez tiene más difusión en nuestra zona, fundamentalmente por los ahorros de agua que implica y por la facilidad que tengo yo de, junto con el riego, aplicar fertilizantes o otros agroquímicos. Acá vemos ejemplos de riego gravitacional, el típico riego por surcos. Arriba a la izquierda tenemos un sistema de riego por inundación. Y a la derecha tenemos un arrozal en que se riega por terrazas y por curvas de nivel. El agua va siguiendo la inclinación del terreno. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene el riego gravitacional? Las ventajas que tienen son a veces evidentes, pero es un riego económico. Yo no necesito hacer inversiones grandes
nada más trazar surcos o melgas. Tiene requerimientos energéticos nulos o muy bajos. Y a diferencia de los riegos presurizados, en que se forma una gota que tiene que caer sobre el terreno, el viento no es un factor limitante. La deriva, el corrimiento de la gota, no es un factor limitante en los riegos gravitacionales. Entre las desventajas, para mejorar las eficiencias de riego, lo que vimos anteriormente, necesito tener bien nivelado el terreno o tener una mejor nivelación en el terreno. Al mojar más perfil de suelo, más superficie de suelo, evidentemente me van a aparecer más malezas y las voy a tener que controlar, por lo que voy a tener que hacer una inversión en control de malezas. Y las eficiencias son muy gravosas, son muy bajas las eficiencias del riego por surco o el riego gravitacional si no se adoptan determinadas medidas como una nivelación a cero, etc. Pero las nivelaciones también implican un costo muy grande. En cuanto al riego por aspersión, tenemos una gran variedad de riego por aspersiones, desde los sistemas grandes como el cañón regador, el que vemos en el medio arriba, los sistemas como sail roll, que son estas ruedas que están atravesadas por un caño y que llevan aspersores. Estos sail roll van atravesando el terreno, van girando y atravesando el terreno y van regando. Tenemos sistemas muy grandes como los sistemas de pivote central, que son los que están formados por un eje que gira alrededor de un punto, generando un círculo, y todo ese círculo va siendo regado. Hasta sistemas como la microaspersión, en que la gota es mucho más pequeña y el sistema es mucho más pequeño. Entre las ventajas tenemos que, a diferencia del riego por gravitacional, el riego por aspersión es capaz de, en el mismo momento, de cubrir grandes porciones de terreno. También, según sea el sistema, se adapta a topografías más irregulares. No necesita que esté tan nivelado el suelo. Algo fundamental es que permite la automatización, ahorrando mano de obra, y las eficiencias siempre son más altas. Entre las ventajas tenemos que es mucho más costoso, las instalaciones son más complejas y tienen probabilidades de que se rompan más fácilmente. También al mojar totalmente el suelo puedo incrementar la aparición de malezas. Y siempre, al tecnificarme, yo voy a necesitar mano de obra más capacitada, más formada para manejar esos sistemas de riego. Pasamos al tercer sistema, que es un sistema de riego localizado, que es el riego por goteo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la filosofía del riego por goteo? La filosofía del riego por goteo consiste en que a lo que se apunta a que por debajo de la planta, en la zona de raíces, se me forme lo que se denomina un bulbo húmedo. Es una zona húmeda que siempre va a tener agua, entonces a la raíz nunca le va a faltar el acceso al agua y la planta no va a sufrir déficit hídrico. Para eso lo que se hace es instalar un sistema de cañerías con goteros, con pequeños goteros que van permanentemente soltando una gota o varias gotas en el suelo que hacen que se forme ese bulbo húmedo. Estos son los sistemas más eficientes porque yo no le agrego agua además a la planta, sino que mediante cálculo le agrego el agua necesaria a la planta para mantener ese bulbo húmedo. El riego por goteo, las ventajas son muchísimas, por eso se ha extendido tanto. Me provoca un crecimiento adecuado del sistema de raíces, ya que las raíces con el tiempo se adaptan a la zona húmeda y solo crecen en la zona húmeda. Este riego me permite mantener casi una humedad constante en esa zona del suelo. Junto con el agua puedo aplicar fertilizantes o agroquímicos. Como yo estoy mojando solamente una parte del suelo, reduzco mucho la aparición de malezas y
La causa fundamental por la que se creó el riego por goteo es porque disminuye sustancialmente el gasto de agua. Como apostilla, el riego por goteo se creó en Israel, un desierto, que no tienen casi agua, para aprovechar la poca agua que tenían. Es fundamental este concepto, que el riego por goteo me reduce muchísimo el gasto de agua. Al no necesitar pendientes, sino que el riego por goteo viene por una cañería impulsado por una bomba, no interesan las diferencias topográficas, si hay alturas, si hay quebradas, etcétera, porque se adapta a todo tipo de tipos topográficos. De hecho, todos los viñedos que se han desarrollado en el Valle de Uco, una zona de montaña con desniveles muy grandes, se han desarrollado por riego por goteo. Otra ventaja importante es que mientras yo riego, acuérdense que es un riego constante, se pueden realizar otras labores como atadas, poda, cosecha, etc. en la planta. Y también, debido a todo esto, es que tiene una altísima eficiencia. Es el riego que más eficiencia tiene en la actualidad. Entre las desventajas, y acá vamos a la parte monetaria, es carísimo, los costos son altísimos. Se requieren inversiones iniciales muy grandes en equipos, en diseñar el sistema de riego por goteo, porque se diseña para cada finca en particular, y en la capacitación para manejar el riego por goteo. Las instalaciones son más complejas y por lo tanto son susceptibles de más rupturas y de más costo. Y puedo tener dos problemas. El primer problema es por la salinidad superficial. Al ser tan poca el agua que se aplica permanentemente, hay una parte del agua que se evapora, que es la parte de los costados superiores del bulbo húmedo, y ahí se me va acumulando sal. Si yo no tengo en cuenta esto, voy a llegar a tener un suelo muy salinizado en poco tiempo. Lo que generalmente se hace es, una vez por año o cada 2 años, según la calidad salina de nuestras aguas, realizar un lavado para sacar todas las sales que se me han ido acumulando. Y el otro problema se da en zonas con fuertes vientos, en que si el gotero está muy alto, el viento me corre la gota. Eso se llama deriva. Se ha solucionado acercando el gotero al suelo. También puedo tener problemas por evaporación en zonas muy cálidas, que también se han solucionado acercando el gotero al suelo. Son problemas solucionables al fin y al cabo. ¿Cómo se distribuyen los sistemas de riego en la Argentina según el clima? Ya lo habíamos visto en la parte de eficiencias, pero en la zona semiárida predomina el riego gravitacional, con un fuerte crecimiento del riego localizado. Y en la zona húmeda hay un gran crecimiento, especialmente en riego suplementario, de los sistemas de riego por aspersión. Y menos los sistemas de riego localizado, porque no se adaptan bien a cultivos extensivos, a grandes cultivos. Ya lo vimos también en la página anterior. Y lo vamos a ver por distribuciones. Fíjense, este mapa me ejemplifica cómo es la redistribución del riego gravitacional en la Argentina. Y veo que los frutales son los cultivos que más son regados por riego gravitacional, seguido de los cereales, los cultivos industriales y las hortalizas. Y en cuanto a provincias, Mendoza es una de las provincias en la que más riego gravitacional se hace, debido a que nuestro sistema es por riego, generalmente riego por surco. En cuanto a riego por aspersión, como yo les decía, en el centro oeste del país es donde más se ha instalado el riego suplementario, que fundamentalmente se basa en sistemas móviles de riego por aspersión.
y se ha centrado mucho en lo que son cereales y oleaginosas. Oleaginosas son las que producen aceite, fundamentalmente girasol y maíz. Y maní también ahora se está utilizando mucho. Pero el riego por aspersión se ha centralizado en cereales oleaginosas y fundamentalmente en 3 provincias, que es Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con gran incremento también en Entre Ríos y algo en la zona sojera de San Luis. En cuanto al riego localizado, de nuevo nos volvemos hacia el oeste del país y vemos como las provincias del oeste del país, San Juan, La Rioja, Mendoza, son las que más presentan riego localizado, fundamentalmente riego por goteo. Y acá el incremento en frutales es muy grande. Y eso es debido a que en estas provincias, en las provincias San Juan, La Rioja, Catamarca, el riego por goteo se ha aplicado fundamentalmente al cultivo del olivo. Todos los olivares nuevos son regados por riego por goteo, ya que son zonas, La Rioja, San Juan, Catamarca, que no disponen de grandes cantidades de agua, entonces todo se ha hecho por riego por goteo. Y por eso es que se da todo esto azul. Mendoza también tiene mucho riego por goteo, debido a que se está intentando con los años optimizar la poca agua que tenemos. Este cuadro de eficiencia ya lo vimos hace un rato. Y vamos al cuadro resumen. En el cuadro resumen se comparan 3 sistemas de riego: un sistema de riego superficial, un sistema de riego por aspersión y un sistema de riego localizado, que fundamentalmente es riego por goteo. En cuanto al suministro de agua que necesita este sistema de riego, encontramos que en el sistema de riego superficial acepta un suministro de agua irregular, no necesita agua constante. Todo lo contrario es el sistema de riego localizado, en que por la propia filosofía, por la propia conformación del sistema, hace que necesite continuamente que se le agregue agua, y por lo tanto los aportes tienen que ser permanentes. En el medio están los sistemas de riego por aspersión. En cuanto a la disponibilidad del agua, los sistemas de riego superficial necesitan, para ser aplicados, mucha agua, y los sistemas de riego localizado necesitan mucha menos agua. En el caso de los riegos por aspersiones, con niveles medios de agua, andan bastante bien. En cuanto a la calidad de agua, en el riego superficial no es necesario que yo tenga un agua de muy buena calidad. En el caso del riego por goteo, sí, yo necesito tener agua con mucha calidad. Y en aspersión también, fundamentalmente sin sólidos, para que no me tape los goteros. En cuanto a cómo se adapta el sistema de riego a la infiltración del suelo, en el caso de los sistemas localizados, como el riego por goteo, espaciando el tiempo de caída de gota, hacen que el sistema se adapte a cualquier tipo de suelo. En el caso de los sistemas de riego superficial, se adaptan mejor a suelos de infiltración baja a media. Los suelos de infiltración muy alta tienen muchos problemas con los sistemas de riego superficial, porque el agua pasa muy rápido y habría que hacer surcos muy cortos para que pudiese aprovecharse el agua. En el caso de los riegos por aspersión, se adaptan a infiltraciones de suelos medias a altas. En cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, los sistemas de riego superficiales, por su propia forma de aplicarlo, en que yo aplico grandes cantidades de agua en poco tiempo, necesitan que el suelo tenga una capacidad de almacenamiento alta. Si no, al no tener esa capacidad de almacenamiento alta, la mayor cantidad del agua se perdería y las eficiencias caerían muchísimo. En el caso de los sistemas de riego localizado, no es limitante la capacidad de almacenamiento del agua, porque, como yo les dije recién, espaciando la caída de la gota
y espaciando los goteros yo puedo trabajar con cualquier tipo de suelo. En los sistemas por aspersión, la capacidad de almacenamiento no es un limitante, puede ser de media a baja también. En cuanto a topografía, es decir, cómo es el relieve del suelo, los sistemas de riego localizados se adaptan a terrenos irregulares. Para tener altas eficiencias en los sistemas superficiales, yo necesito tener lo más uniformemente el suelo, lo más plano posible. Y en el caso de los riegos por aspersión, especialmente en los móviles, necesito que el relieve no sea muy grande porque los sistemas móviles se mueven, se tienen que trasladar, y mientras más quebrado, más irregular sea el relieve, más complicado es ese movimiento. Veamos ahora cómo es la sensibilidad al déficit hídrico de la planta en relación a su riego. En general, las plantas que son regadas por riego superficial presentan una baja sensibilidad al déficit hídrico porque hay acumulación de agua en el suelo. En cambio, en los riegos localizados, en que yo creo mi planta en un sistema en que tiene agua permanente, cualquier déficit hídrico más o menos prolongado va a provocar que mi planta sufra mucho. Entonces la productividad me va a caer rápidamente, o la planta se va a morir en tiempos muy cortos. En el caso de los riegos por aspersión, es moderada la sensibilidad de déficit hídrico. Vamos ahora a algunos números que son el valor de la producción, el costo de mano de obra y el costo de energía. Tanto el costo de mano de obra como el costo de energía son altos en el riego localizado, medios en los riegos por aspersión y bajos o inexistentes, en el caso del costo de energía, en el riego superficial. Siempre que hablamos de tecnificar el riego, esa tecnificación tiene que ir unida a un paquete tecnológico. Y acá aparece lo que se denomina valor de la producción. Cuando yo implemento un riego que implica una inversión muy grande, un costo de mantenimiento muy grande y un costo de operación muy grande, el valor de la producción que yo estoy generando, que yo estoy creando, tiene que ser grande. No es lo mismo para el riego por aspersión y para el riego superficial. Y finalmente tenemos lo que es disponibilidad de capital, es decir, el dinero que tengo que tener disponible para poder implementar el sistema, y la exigencia tecnológica. En los dos casos, en el riego localizado es alta y en los riegos por superficiales son bajas. Bien. Perdón. Con esto estaríamos terminando este tema. Espero haber sido claro, y cualquier cosa me hacen las preguntas correspondientes. Nos vemos, chicas.